Todas las acciones que los apóstoles y los primeros cristianos de la antigüedad hacían eran guiados por el Espíritu Santo. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les deseamos una mañana bendecida en compañía de mi pastor Isra y el pastor Freddy, con el gusto de saludarles y dándole continuidad a esta serie donde estamos hablando del Espíritu Santo, la persona, mismo Dios, para poder enseñarte todo lo que Él tiene para nosotros. Y esta mañana queremos llevarte a empoderamiento para testificar. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y la palabra poder en esta parte de la Biblia, amados, significa, se traduce como dunamis, que significa dinamita, explosión, todo lo que tiene que ver lo relacionado. Y hablábamos en programas anteriores que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y se iba, y ahora en el Nuevo Testamento llegó para quedarse. Y si bien es cierto que Romanos capítulo 8, también estoy recapitulando lo que hemos visto para que te quede muy claro. Romanos 8:14 dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Amén. Remencionando Amén. Que hemos dicho que vivir por el Espíritu para ser testigos de ese poder que justamente necesitamos en nuestra vida, pastor. Amén. Y es maravilloso, o sea, imagínense, el papel del Espíritu Santo es empoderarnos, pero para un propósito. Y aquí lo dice tan claramente: cuando venga el Espíritu Santo, me serán. Es decir, que nos da una nueva identidad, ¿cierto? Nos transforma. No podemos ser los mismos que éramos antes de recibir a Cristo. No podemos ser los mismos que éramos antes de conocer el poder del Espíritu Santo. Y luego dice: y entonces, ¿qué haremos? Seremos testigos. Testigos son los que dan testimonio. Nosotros tenemos que, no solamente de palabras, no solamente creemos a veces que es ir y predicar solamente, pero es testificar primeramente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y ser testigos con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra manera de ser. Aquí el Señor lo que hizo fue enviar el Espíritu Santo para empoderar ¿a quién? A su pueblo, a la iglesia, para que la iglesia de Cristo sea la que hoy esté yendo hasta los confines de la tierra. Amén, gloria a Dios. Fíjate, cuando estamos hablando de que alguien es testigo, alguien que está testificando, es porque presenció, experimentó, vivió algo. Amén. Por eso puede dar testimonio, puedo decir: yo vi lo que sucedió, por eso puedo explicarte cómo fue. Yo experimenté la sanidad, por eso puedo decirte que Dios sana. Y fíjense cómo a veces pasa. Yo vengo de una iglesia muy conservadora. Y en esta iglesia, aunque leíamos en la palabra y leemos la escritura y decimos: viene la manifestación del Espíritu Santo, no creíamos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Estando en una iglesia conservadora donde no se habla en lenguas, y aquel que veíamos, pues lo juzgábamos o lo tachábamos de algo incorrecto, porque no teníamos la sabiduría ni el entendimiento de cierta forma al leer la escritura. Pero cuando dice: me seréis testigos, para mí fue un impacto. Cuando yo llegué a otra iglesia donde vi que la gente hablaba en lenguas, donde la gente, es más, la gente podía utilizar una batería en la iglesia, para mí fue de impacto eso. Y ahora me doy cuenta que cuando vamos a leer la escritura y empezamos a ver cómo Dios te empodera, Dios te da ahí la facultad de poder hacer cosas milagrosas. En la iglesia donde yo estaba no lo creíamos. Aunque conocíamos de ese Espíritu Santo, aunque clamábamos al Espíritu Santo, no lo estábamos viviendo de una manera tan palpable que pudiéramos ser testigos y dar testimonio y testificar. Fíjate, cuando la palabra de Dios nos dice un poquito antes del 1:8 en el 4, dice: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Y esa promesa nos está hablando del Espíritu Santo. Es necesario, porque hay veces que nosotros recibimos a Jesús, pero ahí lo dejamos. No nos esperamos, como le dijeron a todos los apóstoles: no se vayan, esperen, porque viene algo más.
viene la promesa, viene el Espíritu Santo y entonces van a recibir el poder del que estamos hablando. Y es que además, si se dan cuenta, ahí nos está hablando el Señor que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, es que necesitamos ese poder, ese empoderamiento del que estamos hablando hoy para que verdaderamente hagamos las cosas conforme a la voluntad del Señor. La Biblia nos dice ahí en el libro de Zacarías, capítulo 4, en el verso 6, termina diciendo justamente, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que eso es lo que tenemos que entender, que es el Espíritu Santo el que nos empodera para dar ese testimonio, para hacer las cosas que Él tiene planeadas de antemano, para ir y, como decías tú, pastor, ir y compartir y sanar y bendecir y creer que hay poder en nuestras oraciones. Nuestra vida ha sido transformada. Yo también cuando llegué a la iglesia no venía de un contexto cristiano y pues yo no podía levantar las manos, no podía aplaudir, no podía cantar, no, yo era tieso, un poquito más todavía, pero era impresionante. ¿Por qué? Porque yo no podía, esa es una manera que nosotros testificamos, por eso danzamos, por eso nos alegramos, por eso gritamos, ¿cierto? No es simplemente una, ¿cómo te diré?, una costumbre, sino definitivamente es la manera en que testificamos de ese Dios vivo a quien amamos y quien nos ha enviado a su poderoso Espíritu Santo. Y es que ese poder del que hablamos, para ser testigos, lo necesitamos hoy en día. La iglesia necesita, la iglesia en sus inicios, si tú lees todo el libro de los Hechos, se guiaba, otra vez la palabra clave, se guiaba por el Espíritu Santo. Todas las acciones que los apóstoles y los primeros cristianos de la antigüedad hacían eran guiados por el Espíritu Santo. Y mira, Hechos capítulo 4 del 28 al 32, para darte contexto: para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el 31, poderoso: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es el poder que necesitamos, decía el pastor Isra. Para ser testigos necesitamos presenciar lo que se está realizando y poder ser parte del testimonio del poder del Espíritu Santo. Wow, empoderados. Los bendecimos. Les amamos. El Señor Jesús con ustedes. Yeah. Aleluya, amén.